Ahora estamos grabando y podemos dar inicio al encuentro, así que para que quede en la grabación, bienvenidas, buenas tardes a todas, una alegría que puedan sumarse a este encuentro. Cookie, le voy a pasar la palabra a Cookie para que les cuente un poco acerca de esta iniciativa, este grupo, y después entramos en el tema que nos convoca hoy. Así que Cookie, te escuchamos. Bueno, encantada de verlas a todas acá. Ya seguramente van a ir ingresando más compañeros, compañeras. Bueno, agradeciéndole mucho a Graciela Jacob que esté acá acompañándonos y es una invitada de lujo, por supuesto. Este, Hoy es el segundo del ciclo de conversatorios que tenemos programados desde eutanasia, derechos y final de vida. En el anterior estuvieron Darío y Mario del CONICET, un hermoso encuentro. Y bueno, y vamos a ver qué sale de pero si realmente eh, creo que el tema amerita eh, que, que va a ser muy productivo. Bueno, mi tarea en general a lo mejor puede resultar redundante para quienes me conocen ya, es un poco contar la historia del grupo que comenzó en el 2020, un 19 de febrero, o sea que hace poquitito que cumplió 6 años. Este grupo nace a partir de mi experiencia personal con la muerte de mi hija, y sobre todo a raíz de su final de vida. Eh, Ella tuvo un cáncer de ovario muy agresivo, sobrevivió y padeció ese cáncer durante 5 años. Tenía un pronóstico mucho más breve, unos 2 años aproximadamente, pero sobrevivió 5 años porque era una chica con mucha fuerza física y psicológica y deseaba mucho vivir. Bueno, se hizo todo lo que se podía hacer. Ella vivía en Montevideo. Voy a hablar del último trayecto, que es el que me lleva a pensar en que algo debía hacerse. Hoy día los uruguayos tienen su ley. En aquel momento, ojalá hubiera estado, pero ya no va, bueno, no se puede retroceder el tiempo. Eh, Su último tramo fue muy terrible, porque 6 meses antes de su fallecimiento ya la ciencia no tenía más nada que tratar, por lo tanto fue un derrotero absolutamente cruel e injusto. Ella terminó irreconocible, ella era un esqueleto con piel y con un enorme sufrimiento, sobre todo existencial. Estaba atendida por el sistema de cuidados paliativos de la salud pública allá en Montevideo, que funciona, creo yo, mejor que acá, que ha funcionado en aquel momento mejor que acá. Bueno, ya después nos va a contar Graciela cómo está funcionando acá. Este, y bueno, en este tiempo fue atendida por este sistema de cuidados paliativos con un equipo de una médica y una enfermera que venía prácticamente todos los días y nos reuníamos alrededor de su cama, o sea que no solo atendía las necesidades de Claudia, sino también las preguntas y bueno, funcionaba como un sistema de contención bastante importante, muy importante a pesar de lo dramático de la situación, ¿no? Este, Cuando ya en el último tiempo, que fue, eh, diría yo, 2 meses antes de su fallecimiento,
ya era muy espantoso todo, porque lo único que iba quedando de ella era su lucidez, estaba irreconocible y, y tengo que decir que el sufrimiento existencial era aún más fuerte que el sufrimiento físico, que también era muy, muy bravo, este, porque vomitaba lo que ya no había en su interior y bueno, y había sufrido la operación de varios de sus órganos. Bueno, ya digo, se hizo todo lo posible médicamente, pero bueno, tuvo que sufrir un fin de vida absolutamente cruel, absolutamente cruel. Ella en un punto le pidió a su paliativista que la durmiera y no fue respetada. En aquel momento nosotros como familia desconocíamos todo lo que tenía que ver con los derechos adquiridos, que también en Uruguay tenían una ley bastante parecida a la nuestra en ese momento, y su voluntad debió haber sido respetada. Tendrían que haberle dado la sedación paliativa en el momento en que ella decide terminar con ese sufrimiento. Así que fue una víctima más de lo que después me enteré que se llamaba encarnizamiento terapéutico. Eh, bueno, cuando todo finaliza, cuando puedo ponerme en pie, eh, me pongo a militar por el derecho a la muerte digna, que fue algo que pensé en esta situación en la que se encontró mi hija, que tenía que hacerlo. Eh, bueno, después de algunos intentos fallidos, este, publiqué en un grupo muy grande, publiqué la pregunta, ¿qué opinan acerca de la eutanasia? Y la adhesión fue muy grande. A mí me emocionaba ver caer adhesiones, 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 adhesiones. Eh, bueno, así es como se decide, porque se decide de conjunto en ese grupo grandote, se decide armar un grupo aparte, que se llamó en un principio eutanasia. Vivi está desde los comienzos, o sea que miembro, Así es. miembro fundadora. Éramos Ya queda. Yadika no solamente miembro fundadora, sino alguien con mucha experiencia en paliativismo. Ella es psicóloga y presidenta del Faro, que es una agrupación, es una ONG que se ocupa de atender personas en el final de su vida, Hay otra familias cosa. de mucha trayectoria. Y bueno, sabía un montón más que yo y me fue acompañando desde los comienzos. Este, bueno, así nace este grupo, eh, yo lo creo, y éramos 15, como les decía, éramos un puñadito, y hoy hay casi 4.500 integrantes de cada rincón del país y de muchas partes del mundo. Eh, Se llamó en un principio solamente eutanasia y después agregamos derechos y final de vida, porque lo que descubrimos en forma inmediata era que esto que yo desconocía, como la mayor parte de nuestra población, respecto de los derechos adquiridos, era desconocido por la mayoría de la población, pero no solamente por la mayoría de la población, sino también por gran parte del personal de salud. Y no solamente por gran parte del personal de salud, sino que también era invisibilizado por el Estado. Por lo tanto,
en el grupo aparecían situaciones que pasaban por el mismo desconocimiento por el que pasó nuestra familia respecto de la muerte de Claudia. Este, bueno, en principio diría que nuestro grupo se abocó a una tarea pedagógica respecto de nuestros derechos como pacientes, de la ley. Eh, y bueno, y estuvimos trabajando, se fue convirtiendo en un espacio muy importante, un espacio de Facebook muy importante de deliberación ciudadana, porque aparecían montones de testimonios que daban cuenta de la necesidad de hablar del tema y de la carencia de información. Hicimos muchos conversatorios, trabajamos con las personas, íbamos al privado cuando era necesario, acompañar, derivábamos cuando era necesario, nos cuidábamos, preservábamos el grupo, de, en realidad es un grupo cerrado, privado, entonces nos daba la posibilidad de elegir quienes se añadían al grupo, sigue siendo así, y además eh, poner reglas claras, como por ejemplo, siendo la eutanasia en nuestro país ilegal, no era posible recomendar eh, drogas ni ningún tipo de eutanasia clandestina. Había mucha demanda de eso en un momento, de drogas y de saber cómo conseguir la eutanasia de forma clandestina. Acompañábamos desde el privado, eh, mucha gente que fue derivada al Faro, y bueno, y otras veces solo escuchar, solamente escuchar. Bueno, un trabajo de hormigas, porque además de este trabajito permanente de ir a los perfiles cada vez que había una solicitud de ingreso, ir a los perfiles para que no se nos cuele, digamos, trolls eh, y personas que podían, digamos, entrar para obstaculizar la tarea. Bueno, un poco esta es la historia, que está cumpliendo 6 años de su existencia. Es absolutamente heterogéneo, ya les digo, desde edades, eh, eh, ocupaciones, profesiones, y hay muchos estudiantes que están haciendo sus tesis o sus trabajos prácticos que nos entrevistan y bueno, le damos todo el conocimiento que hemos podido ir adquiriendo respecto del tema. Eh, bueno, en principio esta es la historia, en principio muy resumidamente, esta es la historia. Eh, Terminar diciendo que, bueno, que eh, estos encuentros nos ayudan muchísimo a comprender, a saber este, a qué tenemos derecho. Eh, Tenemos ya una ley de cuidados paliativos, tenemos la posibilidad con nuestra ley de derechos del paciente, tenemos la posibilidad, esta ley da un poco vuelta a la cosa, o sea, cambia de manos el poder de alguna manera, el poder médico respecto del paciente, porque, porque habilita al paciente a la autonomía de su voluntad. Y está también lo de las directivas anticipadas, que seguramente las chicas se van a explayar un poco más respecto de eso, de voluntades anticipadas. Decir también que
eh, bueno, que ninguna ley, ninguna ampliación de derechos nos fue regalada, que sin la participación de la sociedad civil va a estar complicado, que, bueno, que vivimos en una sociedad donde no se habla de la muerte, parece que no hablar de la muerte la exorciza, y es el único pacto que tenemos con la vida, que algún día nos vamos a morir, no sabemos cómo y cuándo, por eso es un mito decir que es antinatural perder un hijo. En realidad, eh, esto es, la muerte es natural, la muerte entra dentro del pacto que tenemos con la vida y no sabemos en qué momento va a llegar ni de qué manera. Así que, bueno, con ustedes, gracias por acompañarnos y le paso la palabra a la Vivi Viletsker, que va a coordinar este encuentro. Después nos Gracias, Cookie. Además, quiero invitar a quienes no estén en el grupo a que se unan, a que sus aportes van a ser siempre muy valiosos. Muchas gracias, Cookie. Gracias, gracias. Bueno, vamos a entrar en nuestra temática. Les cuento un poco acerca de la dinámica. La idea es que Graciela nos comparta sus ideas, sus reflexiones, sus impresiones, sus aportes, todo eso junto. Eh, y después tener un espacio para poder intercambiar, tal vez quieran hacer preguntas o inquietudes. Y si en el transcurso de la conversación, mientras van escuchando a Graciela, hay algo que quieran comentar o ya ir anticipando para que ella luego se refiera a ese tema, pueden ir escribiendo en el chat. O sea que directa o indirectamente vamos a ir recibiendo lo que ustedes nos traigan como para tener una conversación. Bueno, Graciela, ¿cómo te presento? Hola Graciela, querida Graciela. Hola Viviana. Bueno, no sé cómo querés presentarme. Voy a presentarme, si querés me presento yo. Sí, me parece mejor. Yo soy médica y soy paliativista. Eh, Les puedo decir que trabajo en cuidados paliativos desde el año 2000 aproximadamente. Yo me recibí antes de médica, pero a partir del 2000 estuve trabajando bastante intensamente en cuidados paliativos y tuve alguna trayectoria a nivel de la salud pública en el Instituto Nacional del Cáncer. Eh, y bueno, el tema de los derechos, y como dice el título de esta charla, que cuidar también es honrar derechos, es lo que me convoca, ¿no? Yo voy a, ya está, después hay gente que me conoce por lo que veo aquí y después los que no me conocen y quieren saber un poquito más, bueno, charlamos, ¿no? No me parece que sea adecuado lo del currículum, ¿no? Lo que quiero decir es que cuando uno tiene muchos años, tiene mucho currículum, porque transcurrió mucho tiempo. Entonces estuve por aquí, por allí, por allí, por allí, y esto no me parece que sea fundante. Eh, Seguramente está integrado en todo lo que nos vas a compartir. Voy a empezar esta charla con una frase de Ramón Sampedro. Seguramente ustedes saben quién es Ramón Sampedro. Sampedro era un paciente parapléjico, cuadripléjico, que no movía nada más que los ojos, y que estuvo durante 40 años en una cama hasta que, como no consiguió que le escucharan el pedido de eutanasia, este, digamos que se suicidó con ayuda, no con ayuda médica. Y él, cuando se dirigió a las autoridades para pedir eutanasia, dijo una frase que me parece extraordinaria. Vivir
es un derecho, pero no es una obligación. Y esta frase me parece que es lo que nos une, ¿no? Porque el derecho a la vida, y si además la gente es religiosa, la vida le pertenece a Dios, etcétera, no es una obligación vivirla. Entonces, ¿desde dónde voy a hablar yo? Yo soy médica, entonces voy a tratar de evitarles lo más posible la medicalización en el diálogo, ¿no? Eh, y los, porque de lo que se trata es de reflexionar, de que reflexionemos y seguramente voy a preguntar cosas, me voy a preguntar cosas y voy a preguntar cosas. No es que yo tenga todas las respuestas. Me parece que tengo a lo mejor algunas preguntas de más o más que ustedes, pero nada más que eso. Y me parece que eso es importante porque es una construcción colectiva. Construir esas respuestas es una construcción colectiva y, como dijo Kuki, de la sociedad civil. Dicho sea de paso, la ley que se aprobó en Uruguay en realidad comenzó también en Uruguay en el 2020 los primeros grupos pro eutanasia que empezaron a sensibilizar a la comunidad. Y en todos los lugares, en todos los países en donde existe eutanasia y existe suicidio asistido o médica, digamos, muerte médicamente asistida, fue la sociedad civil quien llevó la delantera. Con esto quiero decir que ni los médicos, ni los bioeticistas, ni los filósofos, ni los abogados, ni inclusive los parlamentarios son quienes llevan adelante. Es la sociedad civil quien tiene que llevar adelante. Y nosotros desde nuestro rol podemos acompañar o ser algunos interlocutores con un poquitito más de expertise. Pero me parece esencial decir aquí que los cuidados paliativos son un derecho y son un derecho humano y son un derecho humano reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por varias otras organizaciones. Y nosotros como país adherimos a esos principios. Y tal como dijo Kuki, tenemos una ley de cuidados paliativos que es muy amplia, es muy excelente en los papeles, pero como tantas veces es una ley que está muy mal reglamentada. O está reglamentada pero no tiene presupuesto, que es lo mismo que si no existiera. Entonces, este es un tema adicional. Ahora, del reconocimiento que los cuidados paliativos son un derecho humano, se desprende la responsabilidad del Estado, porque si es un derecho humano, el Estado tiene que garantizar el acceso integral, universal y completo de los cuidados paliativos que están legislados por la Ley de Cuidados Paliativos y que tiene, digamos, es federal, aunque no todas las provincias han aceptado esta ley, en un país como el nuestro, que es muy fragmentado, y es para todos los subsistemas de salud, para el público y para el privado, y para todos los niveles de atención. Si son cuidados paliativos tanto para la atención primaria de la salud como para los niveles secundarios y terciarios y de alta complejidad. Y también, y algo muy importante, es que incluye todas las condiciones y todas las enfermedades. No es solo para enfermedades oncológicas. Y finalmente, no es solo para el final de la vida. Si en cuidados paliativos eh, nos dedicamos a atender paciente y familia en una forma integral, atendiendo las distintas dimensiones de la persona, cualquiera sea la enfermedad que tengan, en tanto tengan una enfermedad limitante de la vida. Y entonces se incluyen desde enfermedades multiorgánicas, como puede ser la insuficiencia renal o la insuficiencia cardíaca,
en estadios avanzados o las enfermedades respiratorias, por supuesto que el cáncer y por supuesto que las enfermedades neurodegenerativas. Algunas de estas enfermedades tienen trayectorias muy, muy largas, otras no, otras tienen trayectorias más cortas, de manera tal que no es el tiempo de atención ni el tiempo de sobrevida lo que va a marcar el tipo de trabajo que hagamos. Y lo que me parece importante decir es que cuando hablamos de este tipo de aproximación hacia pacientes y familia, estamos desarrollando una lógica que invierte la lógica tradicional del médico sabedor y el paciente aceptador para poner en un plan de igualdad a médico y paciente, la relación es simétrica y la voluntad del paciente y la autonomía del paciente debe ser respetada, tiene que ser respetada. Entonces, de lo que estamos hablando es de salir de un patrón paternalista de atención o de cuidados y entrar en una medicina que es relacional, es vincular y que considera al paciente persona. Persona no solo biológica, no es un cuerpo. Persona que es historia, que es biografía, que es creencias, que es inserción en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, también los cuidados paliativos significan una nueva ética en el cuidado. Y esa ética en el cuidado que supone que además el cuidar es una obligación legal, porque es un derecho humano ser cuidado. Hay muchos temas aquí que no vienen demasiado al caso en términos de la atención del final de vida, pero que sí hay que nombrarlos, y es que los dispositivos de cuidado y las personas que cuidan en nuestro país, en general son mujeres, en general no están remuneradas, en general no están eh, profesionalizadas. Y es un trabajo que es un trabajo y que no está visibilizado y no está reconocido como tal. Entonces, también la aproximación al cuidado parte desde una inequidad que es importante tenerla en cuenta. Eh, en el país, desde el año 2009, hay un aparato legal muy sólido. Tenemos la Ley de Derechos del Paciente, que es la 26529, que luego, en el 2012, fue reformulada y que se asienta en un trípode ético muy importante. Y a mí me parece esencial que todas las personas en la sociedad conozcan los derechos que da la ley del paciente. La ley 26742 asienta en tres patas fundamentales o fundacionales. Una es la autonomía del paciente. El artículo 1 expresamente dice que el paciente tiene derecho a aceptar o a rechazar cualquier tipo de tratamiento o procedimiento, incluyendo las medidas de soporte vital. Lo cual no implica que si rechazó medidas de soporte vital, se deje de hacer todo el tratamiento y el cuidado paliativo para evitar sufrimiento o dolores o lo que fuera. ¿Okay? No es que si yo opto por no tener un respirador, entonces me van a dejar morir de sed de aire. No es así, o no tiene que ser así por lo menos. Y este es el primero de las tres patas. La segunda pata de este trípode es el consentimiento informado
para la toma de decisiones. Y el consentimiento informado no como habitualmente lo vemos, que es un paciente se interna y nos dan un papelito para que firmemos consentimiento informado. ¿De qué? Consentimiento informado es un largo procedimiento en el cual, en general, el médico que atiende y todo el personal de salud tiene que explicar al paciente de qué se trata, las medidas que se van a tomar para enfrentar su enfermedad, cuáles son las consecuencias esperables de esas medidas y cuáles son los riesgos potenciales de esas medidas. Y además, asegurarse de que el otro entiende. Eso es consentimiento informado. Lo demás, esas papeletas que se firman en el ingreso a un sanatorio, son una defensa administrativa y burocrática de la institución, pero no tienen nada que ver con el consentimiento informado. El paciente tiene derecho a cambiar de opinión. Es decir, que yo hoy digo que si yo tengo una intercurrencia de determinado tipo, a mí yo no voy a permitir que me pongan un respirador. Pero llegada la situación, puedo decir, ahora sí quiero, me equivoqué. Y solamente con decirlo no tengo que hacer ningún trámite, ya está. Es decir, que todas estas cuestiones tienen que estar registradas en la historia clínica del paciente. Y junto con esto, la tercer pata, y muy importante, que la nombró Cookie, son las directivas anticipadas. ¿Y qué son las directivas anticipadas? Son los derechos que tienen las personas de escribir estando plenamente conscientes o desde el estado de salud o desde el inicio de una enfermedad, hasta dónde quieren ser intervenidos y qué es lo que no van a aceptar. Es importante saber que con las reformas del Código Penal, sobre todo con los artículos 59 y 60 del Código Penal, estas directivas anticipadas no es necesario hacerlas ni bajo escribano, ni tienen que estar registradas en ningún juzgado de paz. Con solamente estar escritas a máquina o holográfico y ser firmadas por el paciente, por lo menos dos personas de su vinculación familiar, hijos o padres, según las circunstancias, y mucho mejor si está firmada también por el médico tratante. Con esto se ingresa en la historia clínica y esas directivas deben ser reconocidas a nivel federal, porque esta ley es una ley que, como está avalada por estos dos artículos del Código Civil y Comercial, tienen un peso federal. Ahí no hay que una provincia pueda decir, no, acá no se puede hacer directivas anticipadas. Existe. Ahora, esto que yo les digo es tal como comentó Cookie. Hay muchísimos médicos que no conocen. Hay muchísimas instituciones que no conocen. Hay otras que sí, digamos, en el hospital italiano tienen un formulario para toma de decisiones porque el doctor Mario Sebastiani, que es miembro del Comité de Bioética, es un defensor de la muerte médicamente asistida, etc. Pero son pocos los lugares que tienen este tipo de formularios. Curiosamente, el Sanatorio Mater Dei los tiene y los desarrolló en época de pandemia. Pero bueno, Graciela y Pami. y PAMI, también en época de pandemia, porque en esa época de pandemia, en PAMI tuvieron un maravilloso departamento durante muy poquito tiempo de oncología que estaba dirigido por una gran persona y un gran oncólogo, que es el doctor Enrique Roca. Y entonces a través de él
y bueno, y la gente que habíamos trabajado en el Instituto del Cáncer se armó este, este equipito. Pero quiero decirles que eso no existe más, desapareció. Se pueden descargar de la página web de PAMI. Les quedaron ahí. Mira qué buena Sí, noticia me das. Genial, sí, 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 sí. genial. Bueno, esto es lo que pasa, ¿no? De golpe yo tampoco sé que en este lugar también ahora se puede. ¿Y por qué pasa esto? Es cierto que no nos gusta hablar de la muerte, que es en realidad la única certeza, pero además hay una exigencia de que seamos jóvenes, bonitos, felices, con la cara estirada, etcétera. Entonces de estas cosas no tendemos a no ocuparnos. Eh, Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de el derecho a una muerte asistida? En realidad, las leyes que tenemos, la ley de derechos del paciente, con estas tres patitas que les mencioné, permiten que una persona que está en situación de final de vida, sin demasiada especificación de tiempos, pero que tiene una enfermedad avanzada, limitante y está en final de vida, y está pasando por una situación de sufrimiento, eh, pueda ser sedada para que no necesariamente no esté despierta en el proceso del morir, ¿sí? Pero claro, esto se aplica a los últimos 15 días de la vida aproximadamente, o al último mes de vida. Yo no conozco sedaciones paliativas profundas y continuas que duren más de 15 días en general. Eh, pero bueno, ese sufrimiento, ¿quién dice? ¿Quién tiene el derecho de decir cuánto estoy sufriendo? El único que puede decir esto es la persona sufriente. Digo, así como el dolor es aquello que el paciente dice que tiene y que no existe un instrumento que me diga a este le duele y a este no. Si el paciente dice que le duele, le duele. Si el paciente está en sufrimiento porque lo dice. Y en consecuencia, la voluntad de decidir por uno mismo, la voluntad de decir cuál es la vida vivible y cuál es una vida que no merece ser vivida, es una decisión individual y autónoma. Entonces aquí vienen las primeras preguntas. ¿Es lícito? ¿Es legítimo? ¿Es legal? ¿Quiénes están en condiciones de discernir y de tomar en sus manos estas decisiones? ¿Los niños pueden? ¿Y desde qué edades? ¿Los ancianos pueden, aún teniendo algún grado de deterioro, de demencia? Y todas estas preguntas me parece que son importantes porque de lo que tratan es de que se preserven situaciones que pueden ser potencialmente dolosas. Que un viejito quiera dejar de vivir porque está harto, hay que estar muy seguros si es que quiere dejar de vivir porque está harto o quieren dejar de vivir porque han tenido una presión este, social o familiar. Bueno, ahora ni que hablar de las cosas que se pueden llegar a escuchar, ¿no? Ya lo dijo una el representante del Fondo Monetario en Francia, ¿no? El problema con los mayores es que viven demasiado. Entonces, ahí hay temas que tienen que ser dilucidados muy finito. Eh, los proyectos que existen presentados en la Argentina, que algunos perdieron lamentablemente estado parlamentario,
había 5, después se presentaron 2 más, que habrían quedado 7, pero 2 de los que se habían presentado perdieron estado parlamentario. Así que volvemos a tener 5 proyectos de ley muy similares entre sí, muy parecidos entre sí, eh, que incurren en algunos errores que ahora voy a pasar a decir, algunos de ellos y otros no. Eh, pero todas estas cuestiones de quiénes pueden pedir eutanasia o suicidio asistido tienen que estar estipuladas. Y por supuesto que es el Estado el que tiene que tomar a su cargo esta tarea de supervisión y de llevar adelante eh, la eutanasia y los suicidios asistidos, porque si no se corre el riesgo de las cuestiones que seguramente ocurren, y es las muertes asistidas en clandestinidad, como los abortos que existieron en clandestinidad en su momento. Y, y bueno, y lo que uno pretende es que no sean clandestinos, ¿verdad? Uno de los temas de la ley uruguaya es que pone como final de vida últimos 6 meses, con lo cual quedan prácticamente anuladas algunas enfermedades, como la esclerosis lateral amiotrófica, que es una de las enfermedades neurodegenerativas que más pedidos de eutanasia se reciben, porque no se sabe cuándo va a morir una persona en esas características. Lo mismo ocurre con las personas que tienen demencia. ¿Cuándo va a morir una persona con demencia? No sabemos, pero el sufrimiento frente a este deterioro puede ser tan grande que la persona tenga necesidad de decir, no quiero vivir así. Eh, y hay entonces países y leyes que reconocen la posibilidad de que el pedido de eutanasia sea hecho por un sufrimiento no físico, o no solo físico, sino por sufrimiento este, emocional y frente a problemas de salud mental. Es decir, creo que era en Países Bajos una muchacha Sí, por esquizofrénica depresión. que estaba con una depresión infernal y que tenía episodios de depresión, depresión, depresión a lo largo de 40 años y dijo, basta, Sí. así no quiero vivir, y estuvo bastante tiempo, pero finalmente le fue concedida la eutanasia. A mí me gustaría contarles un poquito de los números también. ¿Por qué? Porque está la idea de que si ahora hay eutanasia, esto va a ser una especie de catarata. En general, en los países que tienen eutanasia, el total de muertes por médicamente asistidas es entre el 3 y el 5%. No es una cantidad enorme. Pero además, entre los que piden eutanasia y la ejecutan, hay una cantidad muy importante que no la ejecuta. Es decir, que de cada 10 pedidos de eutanasia otorgados, solamente se eutanasean entre 4 y 5 personas. Y entonces uno dice, ¿y por qué? Porque saber que puedo apelar a esto me alivia el sufrimiento. Saber que tengo esta posibilidad, y lo dice eh, hace muy poquitito, no sé si leyeron, Lo Pérfido, que murió de una esclerosis lateral amiotrófica, no sé si por eutanasia o no en España, publicó y salió publicado en Infobae una carta en la que él dice que está viviendo una tortura y que solamente, y que está viviendo en España, porque saber que tiene la posibilidad de pedir eutanasia le permite seguir viviendo.
Curiosamente, después de 6 meses de esa carta muere, pero nadie dice que murió por eutanasia. Y esto es también, en fin, digo, es medio sospechoso. Todavía la eutanasia y el suicidio médicamente asistido está mal visto. En Argentina hubo un caso reciente de una mujer, María del Carmen Ludueña, que pasó 7 años postrada en una cama, se hizo filmar, se mostró su imagen y pedía, aunque no hay ley de eutanasia, pedía eutanasia. Y estuvo pidiendo eutanasia desde, creo que desde el año 2022, una cosa por el estilo, y bueno, y murió sin que se la otorgaran, ¿no? Eh, entonces, me parece que la necesidad de tener una legislación que regule estas prácticas, tanto la de la eutanasia como la del suicidio asistido, se funda en varias cosas y voy a tomar eh, las palabras de una bioeticista que se llama Diana Mañate, que es una abogada bioeticista, y dice: la necesidad de una legislación que regule estas prácticas se funda en las siguientes cuestiones: el reconocimiento de los derechos a la libertad de elección y de la vida digna de las personas según su propia percepción, el garantizar el acceso a la práctica tanto en el ámbito público como en el privado, en que los cuidados paliativos no son suficientes en muchas situaciones, que a pesar de tener cuidados paliativos, el sufrimiento puede ser muy grande y no alcanza, y entonces no tienen por qué ser dos prácticas que se contraponen, que los cuidados paliativos no se contraponen con la muerte asistida, que además evitan la reglamentación, la clandestinidad de la práctica, que las personas puedan morir asistidas por los profesionales de la medicina y rodeados de sus seres queridos, y otorgar una seguridad jurídica a los profesionales de la salud que van a ejecutar esta práctica. ¿Ok? Me parece que estos son los pilares básicos. Y como dice uno de nuestros compañeros en este grupo de eutanasia, Mario Sebastiane, al que ya mencioné, él es jefe de obstetricia del Hospital Italiano, es decir, que se dedica a traer personas al mundo, pero también dice que elegir la muerte es un acto de libertad que no puede ser sometido a categorías morales, ni a mayorías parlamentarias o a prohibiciones religiosas. Es un acto de autodeterminación que debe ser respetado y acompañado. Yo concuerdo con estas palabras, por eso las hago mías. Como novedades, quiero contarles que hace 4 días se terminó de construir un consenso en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva para hacer adecuación terapéutica. Decidimos, porque yo formé parte de ese panel, ponerle adecuación terapéutica y no limitación terapéutica, porque es adecuación. Y entonces postula en 8 dimensiones cómo se deben adecuar todas las alternativas terapéuticas en una terapia intensiva en función de la posible finitud del paciente. Esto me parece muy importante porque la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la SATI, es quien forma a todos los terapistas
y baja línea a todas las terapias intensivas. Y digo que me parece muy importante porque en verdad, hasta ahora, había que los paliativistas, o por lo menos algunos paliativistas como yo, andábamos con la ley de derecho del paciente en el bolsillo y con 2 o 3 papers para fundamentar cuando queríamos desconectar a un paciente porque estaba en condiciones de ser desconectado, ¿verdad? Ahora eso no va a tener que ser así y esto es un avance enorme. Pero estos son pequeños avances desde el lado institucional médico. Ahora faltan los muchos avances desde el lado parlamentario y muchos avances desde el lado de la sociedad civil. Eh, Algo que me parece también importante es comentar que hubo el año pasado una investigación sociológica hecha en la Universidad Austral, hecha por la Universidad Austral, en donde se preguntaba a población general muchísimas cosas. Y una de las cosas que se preguntó es opiniones de la población sobre el acceso a eutanasia y suicidio asistido, y el 72% de las personas, en una muestra representativa, porque eran más de 2.000 casos y tomaba provincia y capital, estaban a favor. Y lo que era más interesante, que esta valoración era independiente del partido al cual pertenecían o del candidato al que habían votado en las últimas elecciones. Es decir, que esto lo opinaban exactamente igual personas del peronismo y personas del Frente tal y cual y personas de la Libertad Avanza. Y esto me parece que es una lucecita en el camino. Los proyectos que hay en el Congreso son presentados por distintos diputados de distintos partidos y son todos muy similares. Y bueno, y vamos a seguir trabajando, digamos. Yo creo que hasta aquí, salvo que Me parece. quieran algo más. Bueno, muchas gracias, Graciela. Me parece que tenemos, a partir de lo que nos has comentado, mucho material para pensar, para reflexionar, pero también para intercambiar. Y si les Sí, parece, podemos, sí, tenemos media hora hasta las 21. La idea es estar aquí, de manera que podamos abrir la conversación. Lo que les voy a pedir es que aquellos de ustedes que quieran hablar, utilicen la manito levantada que está abajo en la barra de herramientas o nos escriban por chat, así lo vamos ordenando. Ahí tenemos a Estela. ¿Querés abrir la cámara, Estela? Y el micrófono, obviamente. Sí, el micrófono, sí, la cámara no la tengo apta, ok. disculpe. No, le Bueno, quería preguntar a la doctora Graciela, Ujú. eh, ¿cómo actúan ustedes con una paciente que está sola, que no tiene familia? Es mi caso, tengo 64 años, tengo una amiga que le dejé las directivas anticipadas, que las hice en el 2020, y Ujú. yo no sé si a ella le puede pasar algo o no puede estar o se va antes que yo, y a mí Cuando me... cuando alguien no tiene familia, tiene que elegir una persona que la va a representar. No necesariamente tiene que ser un vínculo familiar consanguíneo, digamos. Puede ser una amiga, un amigo, un médico, un vecino, digo, pero tiene que estar, y esta persona tiene que aceptar ser el representante del paciente o de la persona y uno estar seguro que va
va a ser honesto, ¿no es cierto? Y que va a cumplir con los deseos. No es necesario que sea alguien, que sea un familiar. Y cuando nosotros decimos que atendemos al paciente y su familia, entendemos por familia el entorno cercano, que puede ser los amigos, digamos, la familia de elección, y que puede ser cualquier otra persona. ¿Ok? Y por supuesto que si la gente tiene un servicio médico o tiene un médico de cabecera al que conoce y que es conocido por él y le quiere dejar también una copia, me parece que eso es también tranquilizante. De hecho, yo tengo copia de las directivas anticipadas que mis pacientes ingenuamente me dejan a mí, que son mucho más jóvenes que yo, pero no importa, están resguardadas, porque si no estoy yo, quedará un socio mío, y esas directivas están. Quiero decir que en las historias clínicas que yo tengo están eh, expresamente escritas y firmadas por el paciente y por mí las directivas. En general, los temas que más complican las directivas anticipadas es cuando hay varios hijos, los hijos opinan distintos, o la persona está en una segunda relación y entonces hay hijos del primero, hijos del segundo, ex marido o ex mujer. En fin, digo, ahí cuando la familia no es muy lícita, puede o podría haber complicaciones, pero para eso están los equipos de atención y de cuidados paliativos para tratar estos temas a lo largo del tiempo, ¿no? La toma de decisiones y las directivas anticipadas no es solamente el formulario, es un proceso a lo largo de la atención y se llama específicamente decisiones compartidas en la atención, ¿cierto? No sé si te... Graciela, ¿puedo hacerle un comentario a Estela? Sí, claro. Estela, una sugerencia en realidad para sumar a lo que vos planteabas. Es posible, al redactar las directivas anticipadas, nombrar por orden más de un representante. Vos podés decir, mi primera opción es fulana de tal. Si por algún motivo esa fulana de tal no estuviera disponible, segunda opción y tercera opción. Es un resguardo para el caso, como vos bien decías, que la persona o fallezca antes que vos o no esté en ese momento disponible o no quiera. Esa, sumado a todo lo que decía Graciela, es otra opción también. Gracias. Muchas gracias, ambas. A vos, Estela. Está Silvia. Sí, hola. Yo quiero preguntarte, Graciela, porque en España, por ejemplo, entiendo que las directivas anticipadas, lo que llaman testamento vital, se puede centralizar, no sé en qué institución, pero como si fuera el Ministerio de Salud, de manera que sea medicina, un seguro, o sea la medicina pública, todo el mundo sabe lo que la persona dispuso. Ahora, acá no me queda claro, entiendo que en los proyectos de ley debe estar pensado esto, pero ahora, estas directivas, si uno llega inconsciente a un servicio de salud y no se trae consigo estas directivas, ¿cómo Bueno, se logra que se sepan, ¿no es cierto? en principio, si las personas tienen un médico de Claro. cabecera o un médico clínico, etcétera, se le avisa y se le deja una copia. Si no lo tiene, que eso pasa muchas veces, la persona que se interna llega a un lugar y este lugar hay ciertos protocolos. Mm, Los lugares tienen que preguntar, tienen obligación legal de preguntar, puede ser que no lo pregunten, pero hay una obligación legal de preguntar si hay directivas, ¿sí? Y se supone que si alguien llega inconsciente, llegará tal vez con la persona que va a acompañar sus decisiones o va a honrar sus decisiones de estas directivas anticipadas. Aquí en una época, en la primera ley, que eso fue corregido,
sí, se decía que tenía que ser en un escribano y que tenían que estar apuestas ahí, y que entonces, pero era imposible porque ¿quién va a encontrar en la escribanía? Bueno, eso se sacó. Y cuando se trata de pacientes que están cursando una enfermedad, es muchísimo más fácil. Cuando es una cuestión, eh, digamos, accidental, es más difícil. Pero yo conozco gente que tiene las directivas en la cartera, Mm. tal como vos decís. ¿Puedo Y agregar además, y además podés tener en tu propio eso? documento Sí. una, así como pones tu grupo sanguíneo y tu RH, y si sos donante de órgano o no, directivas anticipadas. ¿Eso se puede poner ahora en el documento? No en el documento, en Ah, la carterita del documento. ¿en la qué? No, cuando vos llevas tu documento, en el lugar donde pones tus documentos, podés poner Ah, una ah, ok, ok, ok. que diga, Eso, tengo directivas anticipadas. Ok. Sí, eso es lo que le quería comentar a Silvia. En el Faro redactamos un documento de directivas anticipadas que es descargable en forma gratuita y dentro del diseño está prevista un formato de tarjeta que se puede completar y plastificar Mm. en donde está indicado el nombre propio, el DNI, tengo directivas anticipadas y un número de teléfono de contacto. Lo pueden modificar eso, no es fijo, pero lo hicimos con esa intención, tal como dice Graciela, que cubrir todas las instancias, porque si uno tiene un accidente en la vía pública y está solo, el sistema por default, digamos, va a hacer lo que sabe hacer y va a decidir por nosotros. Pero también esto es importante decirlo, aun cuando se hayan iniciado medidas contrarias a lo que tenemos escrito, está la obligación de retirarlas en cuanto se conozca lo que hemos escrito. Entonces, aun si me hubieran intubado porque no tenían cómo saber que yo dije que no, en el momento en que se enteren que yo me niego, tienen la obligación de retirarlo. Entonces, ese carnecito, digamos, que se puede poner en la billetera, tal como dice Graciela, es otra instancia de resguardo para el respeto de esos derechos. ¿Y de dónde se descarga? En la página web de El Faro, de la Asociación Civil El Faro, se ingresan, buscan y lo pueden descargar. Todo el documento lo pueden completar y tienen adentro, en una página, ese dibujo que es doble faz. Buenísimo, gracias. A vos, a vos. Tengo una pregunta, Graciela. sí. Vos cuando mencionaste la cuestión de esta decisión de directivas anticipadas, hablaste de la familia, de si va a estar de acuerdo, que si está de acuerdo. ¿No es una decisión individual? O sea, yo no tengo que consultar Pero con tienen mis que, hijos. sí, pero suponte, si vos entras en una terapia intensiva y perdés tu Sí, conciencia, sí, si no se sabe que tenés una directiva y la directiva está ahí escrita, quienes tienen derecho de tomar decisiones por vos son primero maridos, si es que existe, y después hijos. Si los hijos no están de acuerdo entre sí, se arman grandes despelotes. Esto es lo que ok, ocurre. pero teniendo las directivas en mi poder o en poder de mi médico, donde Ah, yo, no, vos en tenés quien yo confié, directivas, no trastes tienen como nada para esto, decir. no tienen nada que decir. Pero siempre lo que nosotros decimos es que siempre está muy bien que los hijos firmen y sepan, se informen de lo que vos estás decidiendo y que estampen su gancho. Está bueno. Bueno, gracias, gracias. Empezaré por hablarlo, No, pero eso sí es importante, que lo sepan es importantísimo. seguro. Es que, Graciela, como vos decías antes,
como es un proceso, no es Claro. sentarse y hacer un listadito, marcar o no, tache lo que no corresponde. Las conversaciones que se pueden llegar a generar en el ámbito familiar o de la propia comunidad son más que la cara de Diana, son más que importantes. Sí. Y por eso lleva un tiempo redactar las directivas y comunicar a quien corresponda. Eh, y además, esto por propia experiencia, al redactar las propias, uno también se entera de los deseos de otros, porque se generan estas conversaciones que tal vez de otra manera no te hubieras enterado, por ejemplo, de lo que quieren tus hijos, para ellos, no para vos. O sea que es muy rico el intercambio, implica un atreverse a traer estos temas a la mesa, ¿no? De alguna manera. Pero quería Creo que rescatar esta idea del proceso, sí. en realidad creo que este proceso se vio muy facilitado por la pandemia, porque en pandemia estábamos con cualquiera le podía pasar algo y, y palmar, digamos. Entonces ahí se hicieron muchísimas directivas anticipadas. Y ahí se conversó bastante más en la familia. Digo, de hecho en la Argentina no, yo creo que no hay nadie que no haya tenido o un amigo o un conocido o un familiar o un amigo de amigo que no haya muerto en pandemia, porque fue muy fuerte, o que haya estado al borde de la muerte. Entonces, el tema está más presente que antes. También es cierto que junto con el tema más presente tenemos también enfermedad mental importante, tasa de suicidios importante, etcétera, ¿no? Digamos, tenemos secuelas de la pandemia, pero también podríamos aprovechar las, las oportunidades que nos da, ¿no? Vos querías decir algo, Viviana, me parece. No, 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 no. Ah, bueno. Ahora no. Gracias. Ahí tenemos, no podemos saber tu nombre porque vemos la marca de tu celular. ¿Cómo es tu nombre? Abrite el Samsung. micrófono, abrite el micrófono. Samsung. Samsung SM. Estás muteada. Ahí le mandé un mensajito. Ahí Ahí va. Ahora, está. Sí. Ah, ¿Cómo es tu eh, nombre? Liliana Coli. Ahí te lo cambio, así te vemos con nombre completo. Bueno, dale. Por lo menos Liliana. hola Contá. Liliana, Hola, ¿cómo estás, Graciela? ¿cuántos Sí, conocidos? ¿eh? ¿Cuántos conocidos? ¿Cuántos conocidos? Escúchame, Graciela, te quería preguntar, ¿cómo es la visión sobre este tema de muerte médicamente asistida para los no paliativistas? Mira, Porque a mí me parece que hay como un, sí estoy de acuerdo, pero que lo hagan otros. sí, ¿No? totalmente. Sí, sí, muy de acuerdo. Me llamó la atención esto que hiciste en el Austral. Vos conocés un poco la No, pero historia. sí, pero no era en profesionales de la No, salud, no, no, era, por era eso. Pero vos conocés población general, sí, en tema personal, este, sí, estuve con cuidados paliativos, yo no, pero un familiar en el Austral. Por eso me llamó la atención sí. Bueno, en los... principio te quiero decir que los paliativistas estamos muy divididos. Existe digamos, uno de los objetores importantes, o una de las objeciones a la muerte médicamente asistida es, viene desde el lado de los paliativistas que dicen, no, antes de hacer estas leyes tenemos que garantizar que todo el mundo pueda llegar a tener cuidados paliativos. Está muy bien que tengan
que tengamos la posibilidad de que todo el mundo acceda, porque hoy se sabe que en el mundo y en la Argentina accede solamente el 10% de los que lo necesitarían. Es verdad. Pero aún si estuviera el 100% y el 100% bien atendido con cuidados paliativos de calidad, hay situaciones que los cuidados paliativos no resuelven. Igual habría pedidos de eutanasia. Pero en la Argentina, las personas que se dedican a cuidados paliativos, hay un grupo importante de paliativistas muy reconocidos que son muy religiosos o pertenecen a la Iglesia Católica, y entonces van a patalear como muchos de ellos patalearon también por las leyes de aborto, y se sabe esto y estas discusiones tienen que darse, por eso creo que tienen que darse en la sociedad civil, y lo que dicen todas las leyes, y eso me parece importante, gracias por traerlo, lo que dicen todas las leyes es que puede haber objeción de conciencia de las personas, no de las instituciones. Es decir, que las instituciones de salud están obligadas a tener un dispositivo para cumplir con las prácticas de eutanasia o suicidio asistido en las condiciones que los protocolos digan una vez que las leyes estén votadas y se pongan en funcionamiento. Y yo puedo decir, no, yo no voy a eutanasiar a un paciente, pero si yo me retiro, la institución tiene Otro que lo hace. saber quién. Perfecto. Va a ser, desde el lado de los médicos, es una, es, es fuerte. Digo, personalmente, quiero decir que yo que soy paliativista del medio desde hace mucho, eh, tengo disenso importante con muchas personas de la sociedad de cuidados paliativos, ¿verdad? En Eh, general tenemos una formación más en el encarnizamiento terapéutico, ¿no? claro, nos gusta decir ahora, para no poner tanto adjetivo, nos gusta decir Sí, limitación de esfuerzo límite, terapéutico, claro. sí, pero sí, es encarnizamiento. Eh, Ahora, a veces, y hoy les tengo que contar esto que es medio personal, me hace una consulta un joven que no vive en la Argentina por su madre, que tiene un Parkinson muy avanzado y además, en realidad, bueno, trastornos de deglución severo, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvo internada y en la actualidad está, suponte, pesando 34 kilos, una persona como cualquiera de nosotros, con un botón gástrico para la alimentación, con una traqueostomía y respirador. ¿Y por qué está así? Porque ella quiso a toda costa. Y ahí, Mm. ¿qué querés que te diga? El hijo está desesperado. Pero bueno, esta señora quiere. En realidad, como es una anoréxica histórica, le encantó el botón gástrico. Le encantó porque es un tema que ella no le va a pasar la comida por la boca. No tiene que pasar por su boca. Entonces, digamos, ahí la falla brutal fue del centro médico que hizo todas estas intervenciones. Ellos sí fueron encarnizamiento terapéutico. Entre otras cosas, porque es altamente probable que esta señora, además entre el Parkinson y todo lo demás, y yo no sé con cuánta autonomía la señora tiene, quién le preguntó, cómo le preguntaron, cómo se lo plantearon, si se lo plantearon, mire, si no es así usted se muere, o de qué otra manera. Bueno, siempre va a haber casos especiales y casos difíciles de resolver, porque es un tema difícil, ¿cierto? Eh,
Y los médicos en general tienden a ser salvadores, digamos. Fueron formados o fuimos formados para eso, ¿no? Sí, puedo aportar algo, Graciela. Creo que ahí estás trayendo un tema central, que es la idea de que asistir a una persona para que muera iría en contra de la definición esencial de la tarea médica. Y en realidad esto es algo a revisar, porque Ujú. no debería ser así. Digamos, si el médico está disponible para acompañar al paciente en sus necesidades y el paciente expresa su deseo de ser asistido para morir, sería una extensión y una ampliación de la tarea médica y no una contradicción. Pero ahí hay que dar un debate profundo, Sí. creo yo. Y respecto del rol de los cuidados paliativos, si se contrapone o no se contrapone con las muertes médicamente asistidas, hay un último trabajo excelente de un grupo de médicos este, británicos que muestra cómo en realidad en Inglaterra, en los lugares en donde se permite, porque está medio así, medio asá, crecieron los cuidados paliativos paralelamente o juntos con. Mira, sí, Entonces, este, es muy, digamos, vamos a tener que caminar muchos años, esto no se va a resolver ni en 1 ni en 2 años, yo calculo, con que se trate, empieza a tratar en el Congreso, ya va a ser una sí, bendición, pero también sabemos que el Congreso tiene múltiples tareas y múltiples bombazos, ¿no? Porque la verdad es que entre la ley de los glaciares, por ejemplo, y esta ley, bueno, hay que sí. ver las Prioridades. prioridades, ¿no es cierto? Las prioridades sociales en una Sí. sociedad que está bastante rotita. Romina, tenías la mano alzada. Levantar. Vamos a escuchar a Romina y ya vamos a ir cerrando, estamos en hora. Te escuchamos, pero me parece que, Romina, ¿nos escuchás? Se No la fue, quedó la escuchamos, mano. ¿no? No, quedó la mano. Sí, pero no la... Quiero ver si tiene micrófono conectado. Ay, no era por acá, acá. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Ahora sí, ¿Vale? Romina. Perfecto. Hola, chicas, ¿cómo están? Estoy Bueno, tratando de conectar la cámara, no sé por qué, no no te funciona, pero preocupes. básicamente primero les quería agradecer un montón por este encuentro. La verdad que yo soy de Puerto Madryn, de Chubut. Hace no sé, como 2 semanas vi una entrevista en la tele de una madre con una hija, no recuerdo el nombre, una historia, bueno, súper fuerte y bueno, y ahí me metí en las redes y las encontré, ¿sí? La verdad que justo en ese momento viajé a Buenos Aires hace unos días y me reuní con mi familia y en un asado empecé a plantear como esto, ¿qué pasaría cuando somos 6 integrantes de la familia? Y en vez de que sea todo como muy fuerte o como, viste, como desencajándolos, fue como que de repente se empezaron a abrir y empezaron a contar y a decidir qué es lo que les gustaría. Eh, Me sorprendió un montón, ¿no? Eso por un lado. Eh, yo soy licenciada en turismo, nada que ver, pero en algún momento en mi vida hice el curso de payamédico en Córdoba y me tocó oncología pediátrica y fue impresionante. Y siempre digo que esa experiencia que estuve interviniendo 2 años como paya, me cambió completamente la vida, porque estar en esos contextos te das cuenta, yo de ahí es que digo, si algún día me llega a suceder algo, la verdad que estoy muy de acuerdo y yo quiero tomar la decisión porque no sé,
realmente estar, viste, en un contexto hospital, sanatorio tan vulnerable es muy, muy fuerte por un montón de cosas. Eh, y bueno, nada, lo que quiero decir es desde otro enfoque que muchas gracias, que los empecé a seguir, vi que tienen un grupo y la verdad que esta lucha por este derecho tan importante me parece súper importante, así que bueno, me iré uniendo de a poco. Y lo último, gracias a todos ustedes y la verdad que me voy con más preguntas todavía y eso creo que Bueno, es lo importante. Así que muchísimas gracias. Era la idea, ¿no, Graciela? Que nos vayamos con preguntas. Así nos seguimos encontrando una y otra vez. Sí. Vamos a tratar de que no sea el viernes a las 7:30 de la tarde, Bueno, te la tomamos la palabra, próxima, te tomamos la palabra. para que, digamos, Bueno, creo que es tiempo de despedirnos. Desde ya agradecerles infinitamente la presencia, la participación activa, receptiva de todos ustedes. Este encuentro está siendo grabado, así que probablemente durante el fin de semana lo subamos a nuestro grupo para que lo puedan ver, compartir, etcétera. Agradecerte, Graciela. aparece perdón, aparece en YouTube. No, no No, tenemos canal de YouTube, pero lo pueden copiar y compartir, sí, próximamente. Bueno, y Cookie, no sé si querés cerrar el encuentro, despedir, abrite el micrófono. bueno, sí, en realidad, bueno, también agradecer mucho a todos, a Graciela en particular, a Vivi, y este camino que empezamos va a ser mucho más largo de lo que tal vez quisiéramos, pero hay un tema que a mí me gustaría que quedara en carpeta, digamos, que es el tema de la salud mental. El tema de la salud mental es una cuestión que aparece como el gran emergente en nuestro gran grupo, muchas personas que realmente están pasando por un sufrimiento existencial inacabado, inacabado. Esto por un lado. Por otro lado, preguntarnos cómo hacer para trabajar con los territorios más vulnerables, cómo hacer para trabajar con personas con analfabetismo funcional o analfabetismo completo, digamos. Eh, los, yo estoy cerca del tema de las instituciones de salud mental y es un lugar en donde la mayor parte de la población es muy pobre y analfabeta y se enferman por sus situaciones de vida. O sea, las situaciones de vida hacen que las personas terminen en esos lugares. Están la mayoría o muchos de ellos viviendo en situación de calle. Dejo esta inquietud, dejo esta inquietud. Estábamos hablando de la importancia de trabajar con la población civil y hay una gran parte de nuestros conciudadanos que viven en forma muy, muy desastrosa y la salud mental está muy afectada. Esto es lo que yo quisiera decir para cerrar y para dejar abierto. Así yo es. quería, perdón, me voy a meter, porque me parece importantísimo lo que decís y hay varias aristas, pero lo que quiero decir respecto del final de vida y de los derechos a una muerte asistida es que para reflexionar sobre los finales de vida y para reflexionar sobre la vida y la dignidad de la vida y la dignidad de la muerte, hay un mínimo que tenemos que tener. Es muy difícil que alguien pueda o quiera aproximarse a tomar decisiones
de esta naturaleza si tiene hambre. Y en ese sentido quiero decir que es una temática que también tiene clase social. Claro que sí. Y entonces me parece que eso lo tenemos que saber, porque Sí, en otros países, por ejemplo, sí hay, por ejemplo, discusiones respecto de qué pasa con personas privadas de su libertad, ¿no? ¿Qué pasa con alguien que tiene una condena de 30 años y dice, bueno, no, no, para esto no, yo quiero terminar la vida? Hay una infinidad de cosas para reflexionar, pero me parece que en el estado en el que estamos nosotros, en el estado de desarrollo de, de este grupo y de los grupos que hay reflexionando sobre la muerte médicamente asistida, sobre el final de la vida, etcétera, me parece que estamos lejos de ese punto. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con que alguien que padece de una enfermedad mental o tiene un diagnóstico de una enfermedad mental que le va a conllevar un deterioro muy grande, pueda decidir antes de ese deterioro, mm, cuando llegue tal momento, quiero terminar mi vida, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico de un Alzheimer o el diagnóstico de una demencia por cuerpos de Lewis, que es una demencia muy desgraciada, porque tiene infinidad de imposibilidades. Y entonces que los sufrimientos existenciales estén contemplados en las leyes. Pero me parece que estamos en una primera etapa en donde hay que dar la discusión para llegar al Congreso, ¿no? Y después viene la otra. Y eso no quiere decir que uno no pueda al mismo tiempo hacer otras cosas con las personas en situación de calle y problemas de salud mental o problemas de adicciones, etcétera. Pero me parece que hay que un poquito separar las dos cuestiones. Pero, Gracias. pero, me pueden discutir también y pueden pensar diferente, obvio. gracias, Graciela. Gracias, muchas gracias. Bueno, queda pendiente entonces la invitación para quienes no estén en Eutanasia, Derechos y Final de Vida, grupo de Facebook, a unirse. Les mando Ahí lo puse en el chat para que nos sigan y también inviten a otros a seguirnos. un Bueno, abrazo. Muchas gracias, muchas Graciela. gracias. Chao, Muchas chao, gracias a Muy bien, todos. gracias. Muchas chao. gracias, Será Vivi. hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Chau, chau.